buenas tardes. Estamos en Bonita Radio. Esto es ¿Qué palo es noticia? Y hoy quiero comentar dos noticias fuera de la entrevista que tengo y le doy la bienvenida a la colega Marina Narváez de Kilómetro Cero. Gracias, Carmen Enid, aquí contenta de acompañarte hoy. Qué bueno que estás por acá. Yo sé que el tema es difícil, pero con todos los comentarios que he tenido o que he leído y que la gente me ha llamado, igual que te insultan a ti en las redes, pues también me han dicho dos o tres cosas, me han insultado, ahora una señora me dijo irresponsable. Pues yo creo que es necesario, y lo dije esta mañana en la intervención de las 7 de la mañana, que nosotros hablemos de un tema que parecería que los medios de comunicación tradicionales no viven en este país, porque cómo es posible que haya gente cubriendo a la policía y nadie haya dicho que al día de hoy hay 8 personas que han sido 8 hombres que han muerto a manos de la policía, independientemente de que tengamos que ir caso a caso viendo las circunstancias. Pero antes de ir a eso, yo tengo que comentar dos cosas, porque yo sé que la corrupción, tú sabes, es algo que nuestra audiencia está bien pendiente. Hoy fue Alfonso Orona, el ex asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló, ante el inspector general de salud. Lo que tengo que comentar sobre eso, no fue a un gran jurado, no fue ante los fiscales, fue al inspector general de salud, que es el investigador del Ejecutivo del Sistema de Justicia de Estados Unidos, que empieza cualquier investigación relacionada a una agencia, en este caso el Departamento de Salud. Hay inspector de vivienda, hay inspector general en educación. En este caso, lo llaman con relación a la participación de Velázquez Piñol, ese personaje de la vida misma que estamos escuchando hace 3 semanas, en todo lo relacionado con el Departamento de Salud. Específicamente dice el propio Alfonso Orona, que le preguntaron, o sea, que lo citaron con relación a las funciones de Alberto Velázquez Piñol durante el proceso de emergencia luego del paso del huracán María, y también lo llamaron para que autenticara unos documentos. Dos cosas bien importantes que, como siempre les digo, tenemos que anotar en la nevera. Se acerca la investigación del inspector general de salud al grupo Inner Circle, como diría Juan Hernández, el políglota, al círculo íntimo del gobernador de Puerto Rico. Porque eso es importante, porque miren, no es lo mismo que usted llame al secretario del Departamento de Salud, que está allí, digo, cuando va en el centro médico, a que llame a la persona que asesoraba legalmente al gobernador en momentos en que Velázquez Piñol fungía como un miembro del Task Force. Importante, anótelo por ahí, porque vamos a ver cómo va a seguir dándose la investigación. Lo más importante también es que, fíjese que lo citaron a una reunión, o sea, el investigador está en el proceso de investigación y lo citan a una reunión para que autentique documentos. Eso quiere decir que necesariamente el inspector general puede estar yendo al gran jurado, pero necesita, antes de llegar al gran jurado y someter su evidencia, autenticar cierta información, en este caso documentos, y hacer más, indagar más sobre las funciones de Velázquez Piñol. Yo creo que eso es súper importante y quería comentarlo porque esas son las cosas que pasan a última hora, que hay que seguirle dando más que vuelta, profundizar sobre ellas, porque aquí hemos estado muy pendientes y de hecho iniciamos los procesos de información pública relacionada a las investigaciones que están pendientes ante la justicia de Estados Unidos en Puerto Rico. Y ahora, vámonos de lleno al tema para mí súper importante. Yo decía esta mañana que cuando uno miraba la información que ustedes sacaron ayer y de prima facie miraba las diferentes escenas, por lo menos las descripciones que ustedes incluyen en el blog de Kilómetro Cero, hay unos elementos comunes. Primero, que casi todas, o por lo menos 4 de ellas, son intervenciones en residencia. Necesariamente no son en escenas donde en efecto se está cometiendo un crimen.
Yo digo 4 porque la del joven esquizofrénico me parece un poquito viciada porque como que no está claro si ese joven estaba en un carro que le habían prestado. O sea, que ahí como que no está muy claro dónde él estaba. Y sobre todo el asunto de la salud mental, pues es un matiz. Así es que, ¿cómo es posible que nosotros tengamos, y yo quisiera, la primera pregunta para mí sería para ti en el sentido de cómo ustedes logran llegar a la información y qué seguimiento le dan y con qué? Entiendo que ustedes tienen una relación primordial con lo que es el uso y abuso de la fuerza alrededor de la sindicatura de la policía, que es un proceso particular. Sí, Carmen Enid, pues nuevamente gracias por invitarme aquí para hablar con un poco más de calma, ¿verdad? Claro. En efecto, nosotros, el trabajo que hacemos, yo lo estoy haciendo hace más de 5 años, primero desde Espacios Abiertos, ahora desde Kilómetro Cero, que fue la organización que fundé hace poco más de un año. ¿Y cómo recopilamos esta información? Eso nada más puede ser un programa. En primer lugar, yo llevo más de 5 años buscando información sobre el uso de fuerza de la policía de Puerto Rico contra la ciudadanía, porque a raíz de la reforma, la policía comienza a estar obligada por primera vez en su historia a hacer algo que se supone que hubiese hecho desde siempre, que es documentar la fuerza que ejerce contra la gente, ¿verdad? Y yo estoy detrás de esos datos hace muchos años. Si estamos hablando de 5 años, son 2014. Exacto. Ya había pasado, yo dije esta mañana que a mí me parecía que los contextos eran importantes porque en el 2010 es que sale el informe que dice aquí la policía está a diestra y siniestra atentando contra en términos del uso de la fuerza. Sí. Y ahí hay unos eventos, sindicatos, estudiantes en la universidad, o sea que no es necesariamente voy a tu casa en medio de una intervención. O sea que eso... Sí, el exceso de uso de fuerza en la policía de Puerto Rico ha sido amplísimo en muchos aspectos, en el aspecto de libertad de expresión, en el aspecto individual, en los registros y allanamientos, en los arrestos, en las intervenciones y en las ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Que son lo que nosotros llamamos ejecuciones extrajudiciales, es la ejecución de una persona por parte del Estado sin que haya una decisión, por ejemplo, de pena capital. Claro, ¿verdad? Para que esa persona, un proceso que haya pasado y que se haya determinado, por ejemplo, que esa persona tendría que morir, cosa que no existe en Puerto Rico, excepto por lo que conocemos de que el gobierno federal lo quiere imponer. Claro. Bueno, yo estoy detrás de esos datos hace muchos años. He tenido que recurrir a todo tipo de estrategias para poder conseguir esos datos. Primero, con la policía de Puerto Rico, tratando de que ellos me entreguen la información. Pero la policía no respondía o respondía mal, decían una cosa, yo ejercí diferentes estrategias y algunas instituciones me ayudaron en ese proceso. Y entonces le daban información a una institución que les pedía la información porque yo se los requería. Y luego a mí me decían que a fin de año, por ejemplo, 2016, me dijeron hay 0 personas han muerto por uso de fuerza de la policía. Y yo voy a mis documentos y les digo, pero es que a ustedes a la Comisión de Derechos Civiles en abril les dijeron que ya habían 2. ¿Cómo es que en diciembre hay 0? Ese tipo de estrategias periodísticas, claro. Aunque yo lo estaba haciendo, ¿verdad? Como ciudadana, porque estaba trabajando en este tema. Así fui recopilando datos, luego a veces la policía me entregaba unos datos mejores, otras veces me mentían o me enviaban datos como ese, que decían 0 y yo los cuestionaba y entonces, es que hubo un error, etcétera. Ahora, al pueblo de Puerto Rico en su página web le dicen, hasta el otro día le estaban diciendo que eran 0 muertes todos los años por uso de fuerza y eso no es cierto. A mí me tuvieron que aceptar que eso no era así. También hemos ido progresando en la recopilación de datos. ¿Podrías decir en la recopilación de datos o incluso en la relación con la policía o todavía esa está? Bueno, la relación con la policía ha tenido diferentes etapas. Nunca ha sido excelente, pero por supuesto que en la policía también hay gente bien buena. Yo quisiera que tú hablaras de eso después, o sea, de cómo
¿verdad? De cómo tú ves esa agencia, ¿verdad? Dentro de toda la heterogeneidad que existe allí. Ujú. Pero bueno, esta administración ha sido muy, muy, muy mala para el acceso a la información. Para todos. A Bonita Radio no nos contestan las llamadas en ninguna agencia. No es que las anteriores fueran mejores ni fueran buenas, pero habían canales de comunicación abiertos que se han ido cerrando. Ahora, ¿cómo recopilamos esta información? Estamos añadiendo, y cada vez es más sofisticado. Claro. Para empezar, ahora la prensa está cubriendo más estos casos. Que en años anteriores uno de los grandes desafíos que teníamos era que sabíamos, por la propia policía nos decía quiénes habían muerto por uso de fuerza de la policía, y cuando buscábamos esos nombres y esas notas en la prensa no encontrábamos historias. Y yo decía, pues, yo sospechaba que tenían que ser personas con muy poco apoyo social, claro, quiero decir, con muy poco apoyo social, porque por ejemplo, cuando asesinaron a un muchacho dominicano en el 2017, Anauki, la comunidad dominicana se movilizó y eso salió en la prensa. Pero yo veía que... hay antecedentes de casos en el Tribunal Federal, y Judith Berkan fue una que llevó sobre la comunidad dominicana, cómo la policía las trataba, sobre todo en Río Piedras y Santurce, que son los nichos de la comunidad dominicana y el área metro. Y eso es parte del acuerdo para una reforma sostenible de la policía. Exacto. Así que ahora recopilamos esta información de este año particularmente. Tenemos perfiles desde el año 2014, pero y eso lo presentamos en un informe que presentamos hace un año y seguiremos presentándolo todos los años. Pero esta de este año la hemos recopilado en la prensa, pero hay algunos casos, nosotros documentamos, ¿verdad? De la prensa, claro, pero documentamos bien porque vamos a todas las fuentes y buscamos información por diversas vías, incluyendo el registro demográfico, que tenemos una base de datos del registro demográfico, y ahí hacemos... ahí tienes que machar. Referencia entrecruzada. Con el perdón del también hemos tenido el privilegio de que algunas de estas familias ya, como ya se está dando a conocer el trabajo de la organización, ahora se nos acercan, y algunas familias, como es la familia de Jayuya, las hemos podido visitar y hemos podido conocerlas. Epiléptico. Sí. De ese caso, pues ya pudimos, por ejemplo, hacer un video. A esa familia la pudimos conocer personalmente y entonces escuchar sus versiones, etcétera. Y así sucesivamente vamos a continuar haciendo eso. Ya hemos entrevistado, tenemos una encuesta que al momento no es pública, pero la vamos a hacer pública pronto. Ya la hemos utilizado con personas que se nos han acercado y a quienes estamos documentando esos casos para poder hablar de ellos. Están levantándolo. Al día de hoy han habido 8 hombres en Puerto Rico, entre ellos 2 menores de 15 años, que murieron en circunstancias relacionadas con que el agresor o la persona que le da muerte es un policía. Exacto. Por lo menos 8, pudieran ser más. Por lo menos 8. Esos son los que ha reportado la prensa. Me llama la atención que en un día hubo 2, que eso me dejó atonida. Sí. Todos son policías hombres. Como 3, bien cercanos. Bien cercanos, sí, en mayo hubo 3. Todos son policías todos hombres. Todos son policías hombres. Bueno, hay algunos que no han revelado quiénes son los policías. Wow. Hay algunos casos en los que la policía no lo ha revelado, ni la prensa. De los que conocemos son todos hombres, tanto las víctimas como los victimarios. Yo tengo una pregunta que a su vez es un comentario mío. ¿No te llama la atención que la policía tenga tanto interés en no dar información sobre estos casos? Sí, siempre lo he dicho, precisamente. O sea, porque yo lo que le digo, y yo creo que hasta por escrito se lo he puesto al señor Escalera, por ejemplo, yo les he dicho, miren, si ustedes proveen esta información, a lo mejor el primer año, el segundo año van a recibir cantazos, pero se presume que con la reforma de la policía por lo menos cierto progreso debe haber. Entonces, ustedes proveen esta información y a lo mejor hoy no, el año que viene no, pero oye, a lo mejor dentro de 5 años podemos decir, óigame, ha reducido el uso de fuerza excesiva o las muertes por las ejecuciones extrajudiciales en la policía, ¿verdad? Las muertes de ciudadanos ha reducido la tasa de incidencia, o sea,
denos la información que a lo mejor le va, o sea, a lo mejor usted finalmente la agencia sale bien parada en algún momento, no va a ser todos los años, pero cuando sea, lo celebraremos. Además, en un país, mi planteamiento es en un país que tuvo un Cerro Maravilla. Eso, o sea, eso es una realidad, eso no nos lo inventamos ni tú ni yo. Claro. Yo tenía 14 años, ¿sabes? Cuando sucedió el Cerro Maravilla, en un país donde esa investigación del Cerro Maravilla precisamente fue una investigación amañada, fue una investigación con graves problemas para llegar a finalmente lo que fue la verdad, que fue una ejecución, etcétera, etcétera. Pues uno pensaría que en el siglo XXI eso iba a estar no necesariamente resuelto del todo. Sabemos que los elementos son diferentes de año en año, las visiones de superintendentes de la policía son diferentes de persona a persona, pero en este momento que nosotros, además de un país en quiebra, tengamos un país que pueda decir que hay un cuestionamiento fundamental con relación al uso de fuerza de la policía, pues uno se queda como, o sea, no se suponía que hubiéramos superado eso. Claro, y además hoy mismo ACLU saca un comunicado de prensa sobre el caso este de Vega Baja y ellos mismos dicen, necesitamos esas investigaciones y esas conclusiones y esos datos, porque de ahí es que vamos a aprender todo, o sea, de esos datos que tiene la policía, van a aprender ellos, pero vamos a aprender nosotros también a cómo es que tenemos que evaluarlo. Claro. Tiene que haber una apertura. Nos ha costado no tener esa transparencia en este país, que esta cultura del secreteo y de que la información siempre es una gran épica, poder conseguir cualquier dato bobo. Nos ha costado ya, económicamente nos ha costado, lo vemos con lo de la deuda pública, que es lo que dicen los bonistas allá en Estados Unidos, que no se puede confiar en el gobierno de Puerto Rico porque ni los datos proveen. Ni los datos de la economía, exacto. Así que definitivamente, en el caso, tú mencionas el Cerro Maravilla, pero en este caso, esto comienza porque nosotros hacemos la denuncia de que la policía mintió el primer día de este caso, sacaron un comunicado diciendo que esta persona que aparentemente, ¿verdad?, iba a ir a asaltar esta panadería, ¿verdad?, entró a esa panadería, divisó, se dio cuenta de que había un policía allí y le disparó varias veces al policía. Ese es el comunicado. Vamos Eso dice la policía. Vamos a ir al caso. ¿Ese comunicado lo hace Román o Escalera? Ese comunicado lo hace el negociado de la policía, sí, que se supone es como las novedades esas que le dan a los periodistas. Perfecto. No es un comunicado, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la novedad que le entregan a los periodistas en la oficina de prensa es una novedad de aquel policía o que recibió la información del que fue a la escena, o que fue a la escena y asimismo llamó a centro de mando y se la dictó. ¿Por qué es importante, gente? Porque es que cuando yo escucho todas las cosas que están diciendo aquí, yo digo, pero la gente sabe realmente cómo es que funciona esto, cómo es que un policía le dice al otro. Mire, cogen una libreta, voy a coger esta libreta. La oficina de prensa del negociado. Exacto. Entonces, la oficina de prensa, detalles preliminar, importante. Mire, esto es el resumen de novedades. Me encanta que lo hayamos traído. ¿Tú has visto eso por ahí en algún lado? Alguien ha dicho, mire, por aquí fue que empezó la policía a decir esto, a mente que tú lo dijeras. Ese resumen de novedades puede ser un policía que fue allí. Casi siempre, digo, se supone, ahora digo yo, en la policía que yo en los años 90 le llamaba la policía tercermundista. En los años 90, así que no me quiero imaginar cómo está ahora. Ese resumen de novedades lo trae ese agente, casi siempre es el uniformado, porque el uniformado es el que recibe la información del agente del 6C. Porque se supone que vaya un agente del 6C, que es el que va con el fiscal y empieza la investigación porque hay una persona muerta. De ahí sale el centro de mando y eso le llega del centro de mando a la oficina de prensa y la oficina de prensa se lo reparte a los tribunales, a los periodistas. Pues
casi siempre, cuando nosotros estábamos allí... Ella es la que ha cubierto aquí a la policía. Yo jamás en mi vida he cubrí nada relacionado a ningún asesinato de policía. Así que yo estoy aprendiendo un montón aquí. Y yo creo que el intercambio es buenísimo, porque las preguntas para mí eran importantes, y cuando tú decías, la policía mintió desde el primer momento, yo dije, bueno, pues tiene que ser o el resumen o el informe de novedades, que ya está confirmado que es el informe de novedades, o es que Henry Escalera fue por motu propio. Yo decía, pero no también lo dijeron, o sea, también Exacto. lo decían, y el problema es que también muchos periodistas, al igual que los fiscales, no son solamente los periodistas, asumen la versión de la policía siempre como cierta. A eso iba. Eso. Porque a nosotros nos llegaba ese documento, yo llamaba al cuartel y decía, pues mira, que esto no me cuadra. ¿Cómo hay que primero, para empezar, qué arma es? O sea, no es lo mismo disparar una metralleta, 2, 4, 6 tiros, que un revólver, que una pistola. O sea, uno lo cuestiona. Pues obviamente no se cuestionó, porque lo primero que recibimos es esa versión. Recibimos la versión. Pero hay que cuestionarla. Pero hay que cuestionarla. No se le puede pasar a la gente como, Exacto. Como entonces, algo, es la verdad. Como que es la verdad. Para empezar, importante, ahí dice preliminar. Ahí nadie está diciendo que eso fue lo que pasó. Porque entonces el fiscal tiene que entrar y el fiscal dice, llama a los agentes, cita a los agentes, todo el mundo, ¿dónde está la escena? Yo vi ese video. Yo me planteé, primero que te pregunto, ¿por qué tantas versiones de video? ¿Por qué yo veo uno completo en que en efecto el joven que entra, que está enmascarado, no hace así para donde una persona? Digo, no vemos la persona. Él hace como, sí. Es como que yo me imagino que obviamente, yo no sé en qué condiciones ese joven estaba. Pues sí, no debe estar como súper, nada, no quiero entrar en, pero es errático. Vamos, lo que quiero decir es que no es un disparo como a alguien. Es un disparo como, así como que llegó anunciándose. Ok, llega allí. Yo no veo y tú me corriges, que has visto 2 o 3 veces los videos, yo no veo que él esté disparando para donde necesariamente sale el guardia. Él está disparando casi desde la puerta. Me corrigen. No, y yo creo que si algo que ha quedado claro, y no es porque lo diga yo nada más, ahora mismo escuché a una abogada del Colegio de Abogados decirlo en la radio, lo han dicho otros abogados criminalistas, lo han dicho, si algo queda claro en el video es que él no vio al policía. No, definitivamente. Él no divisó, él no reconoció al policía, aparentemente no tenía visibilidad por la máscara, él no ve al policía porque es obvio que el policía lo coge después por atrás y lo mata al momento, y él no le dio tiempo ni para virarse prácticamente. O sea, él no sabía si él llega a saber que tenía un policía ahí, otro hubiese sido la historia. Así que eso queda claro, que el tiro llegó a un asiento, el que tú dices, fue como para abajo, exacto. Así, sí, un tiro como anunciándose, lo cual es cierto que le da, obviamente le puede dar al policía la justificación perfectamente para así sacar su arma de fuego. El punto nuestro es que, bueno, primero, ¿verdad? El policía, después, no sé si viste el otro video, hay un video del mostrador. No hay nadie. La chica está al asaltante haciendo un café, que me imagino que es para estos dos. Por allá, bastante lejito. Bastante lejos, que me imagino que es para los 2 comensales que estaban allí, que se quedaron como que ellos no sabían qué hacer. Si se tiraban al piso, porque ellos ven al hombre cuando llega. Ellos obviamente tienen que haber escuchado el disparo, pero ellos se alejan. Pero la narrativa, me parece que hay una narrativa pública que están, mucha gente está diciendo como que este hombre entró allí tiroteando esa panadería a tiro limpio. Esa es la narrativa que he escuchado. Sí. Y entonces es como que él estaba apuntando a la cajera y la vida de la cajera peligraba porque él la tenía casi como de rehén ahí. Es el imaginario. Sí, es lo que escucho en la narrativa, es lo que escucho a la gente diciendo, a mucha gente diciendo. Obviamente también hay mucha gente que quiere matar a los criminales, que los criminales creen que la solución a la criminalidad es que la policía los mate.
Y ahí es que entramos nosotros y nuestro argumento, si bien entendemos que estos son escenas súper complicadas, ¿verdad? Obviamente los policías tienen unas obligaciones porque representan al Estado, pero también son seres humanos. Todo eso, partimos de la premisa de que eso es así. Pero nuestro reclamo es primero lo de la narrativa falsa desde el principio de parte de la policía y que lo seguían repitiendo. Sí, porque ya se callaron. Y en segundo lugar, la gran preocupación nuestra no es que el hombre haya usado el arma. Que claro, se supone que del alto, que le diga que es policía, que intervenga, porque se supone que nuestros policías estén adiestrados para intervenir con la gente sin matarla, incluyendo a los delincuentes. No hay que matar a los delincuentes necesariamente porque usted no puede ser policía, juez y verdugo al mismo tiempo. Ese no es el trabajo de la policía. Si tienes que matarlo, tiene que ser en una situación en que realmente haya un daño, ¿verdad? Inminente a la vida. Y entonces, eso fue lo que pasó aquí, porque este hombre, como vemos, en el mostrador no había nadie, yo no sé ni si tenía el arma, o sea, si estaba apuntando a alguien, no se ve en el video. No se ve porque está de espalda, o sea, la cámara, él está de espalda a la cámara, ahora. Pero el policía sale inmediatamente y lo mata, y el problema es que son varios tiros, no es un tiro para neutralizarlo, son varios tiros y los últimos tiros son los de remate, como ahí es que termina de matarlo. O sea, este policía se asegura de que se muera esa persona. Ahí es que nosotros tenemos que cuestionarlo. Que decir, óigame, este no es el trabajo de la policía, obviamente hay que investigar, obviamente eso le toca al Estado, no nos toca a nosotros. Claro. Pero de que tenemos que levantar las banderas, hay que levantarlas, y no solamente por este caso, sino como tú bien has dicho, sí, porque esto es una historia de casos, porque vamos por 6 meses de este año y ya tenemos 8 casos, cuando normalmente hay 7 casos, 10 casos. En todo el año. En todo el año. El año pasado hubo 10 casos. Hubo 10 casos. Según reporta la policía. Y antes de seguir, porque ahora vamos a ir a la jurisprudencia que la gente está citando, porque es que a mí me encanta, mire, en este país no hace falta abogado. Porque si van a Facebook, usted consigue un abogado así. Antes de ir a eso, te pregunto, ¿todos los casos de años anteriores están debidamente investigados y se eximió de responsabilidad a la policía? Bueno. ¿O no sabemos? Con la excepción, yo entiendo que si esa información la policía no la ha provisto. Okay. Pero uno de los problemas, y por eso también hacemos estos reclamos, es que los fiscales casi nunca radican cargos criminales contra estos policías. Y entonces, ayer me decía un abogado criminalista, llegas a haber hecho eso, uno de mis clientes estaría preso inmediatamente, ¿verdad? Entonces, se parte de la premisa de que el policía tiene licencia para matar, el fiscal acepta la versión del policía, hay gente que dice que es normalmente, ¿verdad? Acepta la versión del policía, no le radican cargo porque dicen, no, es legítima defensa, todo es legítima defensa, pero hay instancias ¿verdad? Como en las cuales no puede ser todo legítima defensa, porque se supone que la fuerza que usa la policía sea proporcional, claro, a la resistencia y a la fuerza que esté ejerciendo la persona. Entonces, hay situaciones en las que, ¿qué tú me dices cuando esos muchachos que ni siquiera estaban armados y los mataron? O el que se le había caído el arma, y eso lo dicen todos los vecinos que no son ni lo conocían porque el muchacho acababa de llegar. Pero los mismos vecinos dicen, se le cayó el arma antes de que lo mataran. Ellos lo podían agarrar y lo podían arrestar y se lo podían llevar y presentarle los cargos que quisieran presentarle. Pero ¿por qué había que matarlo? No lo digo yo, lo dicen los vecinos del lugar que presenciaron. Entonces, no puede ser que haya una cultura de impunidad tal que entonces alimente esa sensación, ¿verdad?, de los policías, de que yo puedo resolver las cosas como en el Mediano Oriente. Exacto. Con a pistolazo limpio y matando, decidiendo yo quién merece morir en este proceso, porque eso es ese es el caldo de cultivo que se crea, el de la impunidad.
Claro. Y los fiscales están obligados a presentar cargos criminales cuando hay, ¿verdad?, razón para ello. Y que decida el juez en una regla 6. Claro, y yo creo que ahí era que iba. O sea, usted tiene ante sí una controversia de hecho. Pues el juez es el que tiene que establecer en esa controversia quién tiene preliminarmente la razón y quién no tiene la razón. Si hay causa o no hay causa para creer que usted ha cometido un delito relacionado con su función pública. Y la función del policía es seguridad y protección. Vigilancia, aquí la gente, porque también se saben las leyes, saben tanto que hablan de la vida. El policía está para proteger la vida y la propiedad. Perfecto. Eso se tiene que dar en un contexto puntual donde no es ni usted ni yo, porque ni yo tampoco. Tiene que haber un profesional, en este caso del derecho, como es un juez, que aquilate esa prueba y determine si hay o no razón para creer que esta persona cometió un delito. Ahora, hecha esa pregunta, vamos a ir a la... Mira, yo aquí hago intervenciones con lo que la gente nos dice. Y voy a comentar. Jesús dice, pero asaltos... Bueno, es que están escribiendo mucho. Está todo el mundo escribiendo. Maridelsa dice nada, que el primer requisito para ser policía es abusador, no proteger. Yo voy a ir ya mismo a esas generalizaciones porque yo creo que también debemos ir sobre ellas. Se le cayó el arma. Gracias a Dios, un delincuente menos en la calle. Fíjate, Jesús. Nosotras no hemos explicado aquí el contexto de ese caso particular de que se le cayó el arma y te entiendo que es de la persona esquizofrénica. No, es el jovencito de 15 años en Humacao. En Humacao, sí. Okay. Yo creo que lo más importante, y nosotros aquí lo recalcamos mucho, por eso es que hacemos estos programas con la capacidad de que ustedes tengan mayor información, porque uno de los problemas es que, igual que muchos agentes de ley y orden disparan de la baqueta. Mire, no, vamos a escuchar realmente, y por eso yo quería que Mari viniera, cuáles son los contextos que se dan de estos casos para nosotros poder ir sobre ellos. No podemos ir sobre los 8, pero aquí vamos a tener... podemos ir por el de Jayuya, por ejemplo. El de Jayuya es interesante. Vamos a ir a ese, pero antes de eso, Carmen Castelló te envía saludos, que es una súper... igualmente. Estamos haciendo un proyecto con Carmen Castelló. Sí, Carmen es espectacular. ¿Quién merece morir? El que sale a la calle con un arma a asaltar. El que sale con arma a la calle a asaltar no lleva el arma por protección. Jorge, volvemos. Lo más importante, y lo voy a decir antes de que continuemos, yo no tengo ningún problema que usted piense, me parece que es incorrecto, pero eso es lo que usted piensa, que todo el que sale con un arma a la calle la va a usar y merece morir. Lo único que le voy a pedir tan fácil que es tener un arma en este país, tan además. Fácil que es tener un arma. Pues si las controlaran. Exacto. Lo único que les voy a pedir es que recuerden que aquí nosotros hacemos los comentarios con respeto y le exigimos y proponemos que ustedes también nos hablen con respeto. Así que es lo único. Nadie nos ha faltado el respeto hasta este momento, pero por ahí hay unos comentarios de si irresponsable, etcétera, etcétera. Vamos al caso exclusivamente de la jurisprudencia que se está citando, que es el caso de Sierra Maya, en relación al caso del 3 de julio. A mí me parece interesante que la gente dice, en el caso de Sierra Maya, por ejemplo, eso es uno de los comentarios, el Tribunal Supremo determinó que obviamente el policía tenía razón de utilizar la fuerza que utilizó, que en este caso arma de fuego que disparó contra este joven, de hecho, allá en mi barrio, en Carolina, en Villafontana, en el 1982, tomen nota, 1982, 37 años atrás. Y el caso se resolvió en el 1993. El caso de Sierra Maya establece que el policía utilizó la fuerza que entendió pertinente para detener a un joven que tenía un arma de fuego y que había hecho un amague para utilizarla en contra de él. ¿Verdad? Allí habían otras personas además. Lo más importante de esto, para empezar, usted va a citar el caso de Sierra Maya con relación al caso
del 3 de julio, usted tiene que haber leído el caso de Sierra Maya, bendito sea Dios, porque lo menos que dice ese caso es que la escena es totalmente distinta a la que tenemos el 3 de julio. Como bien dijo la compañera, es un uso de la fuerza proporcional a la que usted está recibiendo de aquel otro u otra que está utilizando en medio de un robo, etcétera, etcétera. Así que cuando citen a Sierra Maya, primero vayan y léanlo. Y segundo, cuando lo citen, recuerden que lo que va a hacer el juez precisamente, lo que debe hacer el fiscal primero, vamos a ver si los fiscales van a hacer algo, es hacer análisis de la jurisprudencia en relación a la escena que están teniendo. Porque, o sea, esto no es que yo quiero que maten a todos los criminales. Entonces va a ir un fiscal allí, pues como tú mataste a un criminal, hecho, muy bien. No, gente, el Estado de Derecho, miren, el Estado de Derecho hoy para ese policía lo favorece o no lo favorezca, para el joven que murió, para el hijo o la hija suya que esté en medio de una situación, olvídese de cuál sea la circunstancia. Escuché ahorita. A mí me impresiona cómo la gente se siente, mucha gente se siente exenta, o sea, que sí, no van a tener que pasar por una situación como esa. Cuando, o sea, en el país en que nosotros vivimos, todos tenemos algún familiar o alguien que ha estado metido en malos pasos en algún momento o que está en el lugar equivocado y pueden pensar que tiene un arma y no la tiene, pero primero disparan y después averiguan si tiene el arma o no, porque ya lo hemos visto en unos casos, o simplemente te fabrican un caso. O sea, eso le pasa a la gente más decente de este país, le han fabricado casos. Lo hemos visto, o sea, no te lo estás inventando, no me lo estoy inventando. Cuando yo hice el análisis esta mañana que traje lo que pasó con el hijo de Maldonado Denis y de Alma Irizarry, o sea, este chico de 16 años, precisamente, entra en medio de un escalamiento con otro joven de noche en Río Piedra y le dispararon por la espalda y ¿sabe qué? No tenía arma, le plantaron un arma y ese caso, resuelto por el Tribunal Supremo, porque Laura Nivel de Van Ryn le quitó el caso al jurado y absolvió y pasa todavía, porque eso me lo dice a mí gente dentro de la policía, o sea, dentro de la policía a mí me dicen que todavía eso pasa, que se planta evidencia, que se fabrican casos, que se crean, fabrican querellas, fabrican evidencia. Lamentablemente no soy yo la que lo digo. No. Es gente de allí. Y en el caso de Sierra Maya, tú estabas hablando, incluso él dio el alto. Eso es otro elemento importante. Él dio el alto antes de disparar. Él dio el alto. Aquí nosotros no tenemos manera de saber si este policía dio el alto porque ese video no tiene sonido, no tiene audio, perdón. Pero allí hay por lo menos dos testigos. No, hay 3 testigos. Está la joven, la empleada, y los 2 comensales que estaban allí, que son los que se quedan. Bien interesante. Esos 2, mire, ese fiscal, si ya no los ha llamado, está no solamente atrás, yo pienso que es una negligencia de su parte, porque esos 2 jóvenes, súper testigos de todo lo que pasó allí, la entrevista del fiscal, empiezan y relatan, y si no lo dicen, usted escuchó que el policía le diera el alto, eso es súper importante, porque esos son todos los elementos que te dice Sierra Maya que tiene que tener un incidente de esta naturaleza. Exacto. O sea, que no es así como tan fácil de que la Narváez, como decía alguien hoy, la señora esa Narváez, yo decía, bendito sea Dios, pobre Mari, la señora esa Narváez que está defendiendo a los delincuentes. Mire, no. Lo que pasa es que usted quiere que cuando usted tenga un caso, mire, no tiene que ser ni de un familiar, cercano. Usted quiere que las defensas de las diferentes organizaciones estén ahí precisamente para que no se le violen sus derechos. Y yo creo que esa es una de las cosas más. Y si nos aseguramos de que el peor de los ciudadanos se le protejan sus derechos fundamentales, o sea, estos no son privilegios, estos son derechos básicos, fundamentales para que una sociedad pueda subsistir. Si nos aseguramos de que el peor, como dicen, el más
¿cómo podemos decir? El más delincuente, el más criminal, tenga protección de sus derechos fundamentales, nos estamos asegurando de que todo el mundo los va a tener. Claro. Y yo creo que eso es lo más importante. Voy a hacer algunos comentarios porque está la gente escribiendo intensamente. Esto me recuerda el caso del Aqua McDonald en Chicago. Eso lo dice Marilia y lo estábamos comentando esta mañana. Fueron 16 tiros a un joven sin arma de fuego. Con el primer tiro lo mataron. Los otros 15 fueron innecesarios, solo para rematarlo. Hay un comentario de Sandra García que dice, me parece que la policía de Puerto Rico está respondiendo de alguna manera a la forma que trabaja la policía de Estados Unidos. Y eso es bien importante porque hemos hablado mucho aquí de que el Departamento de Justicia, Wanda Vázquez y compañía federalizan el sistema de justicia. Sí. Y eso tiene que ver mucho con que esos fiscales, yo voy a ver qué van a hacer hoy con relación a este caso, porque aquí murió una persona. Con que esos fiscales, como tú dices, en años anteriores no hayan ido al tribunal con relación a estos casos. Habría que investigar cuáles son las directrices, pero acá funciona así, la policía tira a matar. Eso es lo que he observado desde que vivo acá. La policía está favorecida desde el Estado en la mayoría de los casos. Lo que puedo pensar es que junto a la Junta han llegado estas directrices en otros departamentos. No estoy necesariamente de acuerdo con que sea a partir de la Junta. Yo creo que esto es una política que sobre todo las administraciones del Partido Nuevo Progresista siempre tienen, de que nosotros como hay un interés de que sean, en Puerto Rico sea Estado de Estados Unidos, nos tenemos que parecer cada vez más. En todo, incluido en el uso de la fuerza. La ciudad de Chicago ha tenido que pagar millones de dólares en daños a las familias de las víctimas de violencia policial. Y eso es lo otro. Chicago y California. Y California, pero nosotros estamos ahora mismo en una situación extrema porque ya ni ese derecho tenemos. Con el pleito de promesa, los abogados de derechos humanos se han levantado la voz de alerta de que lo que está ocurriendo en los tribunales en Puerto Rico es que estos casos en los que la gente, ¿verdad?, tiene violación de derechos civiles de parte de la policía u otros y van a reclamar al Estado, esos casos se paralizan indefinidamente hasta que el caso del título 3 se resuelva. Se resuelva. Los casos, eso quiere decir que los casos contra el Estado están detenidos. Entonces no tenemos forma de reivindicar nuestros derechos. Exacto. Ahora mismo. Y de pedir ir en daño. Porque entonces los tribunales se les ha pedido a algunos jueces que por lo menos vean los casos y ofrezcan una sentencia, ¿verdad? Que por lo menos, aunque no te retribuyan económicamente, pero que haya una sentencia que establezca que hubo una violación de derechos y que esa persona tiene derecho a una retribución o a un perdón, a lo que sea. Pero entonces los jueces aparentemente no están respondiendo a ese están juntando ambas cosas. Exacto. La retribución económica a la sentencia. El ver el caso, el dirimir la controversia. Porque estoy citando a la licenciada Yanira Reyes, que es una de las que me ha explicado esto, ¿verdad? Porque, entre otros, porque todos los abogados de derechos civiles han traído este problema. Quiero comentar esto porque quiero que vayamos sobre esto. Yo tengo internauta que siempre comenta y participa de nuestro programa, Francisco Acosta Albizu. Te doy las gracias porque siempre estás ahí y voy a compartir el comentario para que lo discutamos. El policía de la panadería estuvo bien, pues había gente inocente durante el atraco, según la ley. No puedo decir de lo que las fuentes informativas de la policía dijeron, ya como que de costumbre la tapadera de los oficiales. Yo voy a empezar con el asunto de si estuvo bien o no. Yo hoy, desde esta mañana, he dicho dos cosas. Yo tengo muchas preguntas y aquí hemos dilucidado algunas. Yo tengo la pregunta, por ejemplo, Francisco, ¿ese policía estaba de comensal o estaba trabajando un part-time? Eso es importante. La actitud que usted tiene como comensal no es la actitud que usted tiene si está trabajando para un comerciante que le está pagando para que usted le dé seguridad a su negocio. Eso es intención, eso es importante, primero. Segundo, yo quisiera, y ahí te paso a ti, que sean las autoridades pertinentes después de atender todo el proceso de investigación quienes decidan que este joven se utilizó una fuerza de vida contra él, pero no que estemos adjudicando
que a los delincuentes hay que matarlos porque no había otra gente allí. O sea, eso es un elemento importante, porque es uno de los elementos incluso que trae Sierra Maya. No solamente es el policía el que se ve amenazado, es que la posibilidad de que otras personas puedan estar amenazadas igual. Pero en nuestro caso, que nosotros promovemos el uso restrictivo de la fuerza de parte del Estado, no nos estamos inventando. O sea, hay montones de estudios que han confirmado que el uso restrictivo de la fuerza de parte de la policía no solamente protege a la ciudadanía, protege a los propios policías también. Entonces, esa es la importancia de promover esas políticas que no se queden en papel, que no sean solo políticas. La política de uso de fuerza de Puerto Rico, de la agencia de la policía en Puerto Rico, es sumamente restrictiva. Sumamente restrictiva, porque yo la he analizado, tengo un análisis que se llama precisamente No se dispara de la baqueta. No se dispara de la baqueta, sí. Y salió bastante bien, puede tener mejoría, pero salió una política bien restrictiva. Y eso no es solamente para que los delincuentes no los maten, eso también protege al policía, porque lo que hace es promover que el policía, ok, a lo mejor esta no era la situación, siempre lo he dicho, no necesariamente este es el mejor caso, pero el caso de Anthony en Jayuya, Anthony era un paciente epiléptico, estaba en su casa, en su marquesina, tenía una crisis emocional en ese momento, por sus convulsiones que eran constantes, él estaba incapacitado, él vivía prácticamente dentro de su casa por la cantidad de convulsiones que estaba, tenía un montón de medicamentos sumamente fuertes y se ponía agresivo, o sea, problemático. Yo no sé si la palabra es agresivo, porque para la familia ya eso no era realmente agresivo, ya ellos estaban acostumbrados a que él tenía estos exabruptos. Ese día, entiendo que no fue la primera vez que llamaron al 911, pero llamaron al 911. La policía llega, es una persona, un enfermo, es una persona que está teniendo una crisis emocional. Hay unas políticas de uso de fuerza específicas para las personas en crisis. Tú no puedes ir, y me consta que los propios policías han dicho que llegaron allí, vieron al muchacho en su marquesina, no estaba en la calle corriendo con un machete en la mano, estaba dentro de su marquesina, y cuando lo ven con un machete en la mano, inmediatamente los policías sacan la pistola y le apuntan. Mira, eso no es manera de ir a intervenir con una persona con una crisis emocional. Y no es que lo diga yo, lo dicen los protocolos de la policía que están vigentes en este momento. Y ahí hay un desbalance de fuerzas porque machete versus claro, fuego, no es proporcional, para mí no es nada razonable, pero además se supone que el policía llegue allí a mitigar la tensión. Antes de sacar cualquier arma, usted va allí a mitigar la tensión. Usted va a dejar una distancia, ¿verdad? Prudente de la persona. Los policías, de hecho, estaban fuera de la casa, no estaban adentro. El muchacho estaba en la marquesina y usted le va a hablar porque usted viene a ayudar a esa persona. Usted no viene a matar a esa persona a su casa delante de su mamá, a un paciente de epilepsia con una crisis emocional. Usted va allí y va a decir, fulano, somos policías. Uno de ellos lo conocía, además era del pueblo. En los pueblos todo el mundo se conoce. Fulano, somos policías, venimos aquí a ayudarte. Mira, chico, ven acá, baja el machete. O sea, hay una serie de estrategias en las cuales hay algunos policías que son expertos en esas estrategias. Yo lamento que estos no sé si fueron entrenados o no. Pero la policía moderna utiliza esas estrategias que son de mitigación de la tensión mucho antes de sacar la primera arma. De hecho, hay policías en el mundo que no andan armados, miles y miles. En Europa, la mayoría, hay un montón de países donde la policía no está armada. La policía que anda por ahí en la calle. Y en Latinoamérica, Costa Rica es uno de los países donde la policía no necesariamente está armada. Y yo no digo que en Puerto Rico mañana desarmemos a los policías, pero el acercamiento no puede ser un acercamiento de, ok, yo te mato si tú te me acercas a mí con un machete cuando yo tengo tantas protecciones, tengo un compañero que está contigo, tengo el taser. Que no sé por qué no utilizaron el taser. O sea, hay que matar al muchacho. Lo mataron. Un muchacho que no, ¿sabes? Que incluso también la familia dice que el muchacho tampoco tenía el machete ya en la mano, que se le había caído porque estaba temblando.
Sí, porque estaba en una... estaba recién operado de una pierna, de un tobillo, y la policía dice que él se le fue a atacarlo a ellos, pero la familia tiene una versión sumamente distinta. Y estaban allí, no solo eso, a la familia de Anthony, él estaba en la marquesina y la familia estaba en el balcón, y el tío y la mamá, y ellos recibieron 3 tiros o 4 tiros ahí, o sea, no, ninguno los impactó, pero hay 4 tiros en la pared de donde estaban ellos exactamente parados en ese momento, es decir, que a ellos los tirotearon cuando estaban en una dirección opuesta a donde estaba el muchacho. Esas son preguntas que hay que contestar. Claro, el detalle es ese. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo es que? Yo no entiendo cómo no se le presentan cargos a ninguno de ellos y que decida un juez. Es una situación bien extrema y los fiscales pues asumen que el policía se va a investigar a sí mismo. La policía se investiga a sí misma y usted va a confiar plenamente en lo que le dicen. El que pegó el tiro. Y te pregunto, en este caso, el del 3 de julio, yo creo que un poco por el movimiento de opinión pública que ha habido, ustedes han denunciado, etcétera, intervino el NIE. En los demás casos, ¿ha intervenido el negociado de investigaciones especiales? Se supone que intervengan, que ellos investiguen siempre. Pero no sabemos siempre. si eso se da. No sé si en efecto, pero se supone que ellos, cuando hay un policía envuelto, ellos investigan, pero el NIE también es parte de... Sí, es parte de la estructura, y el Departamento de Justicia, obviamente. Lo que nosotros proponemos son 2 cosas, una de 2 cosas, o por lo menos una de 2 cosas, o las 2. Nosotros proponemos un cuerpo de investigación independiente cuando hay asuntos, cuando hay casos así de los que los oficiales están envueltos de uso de fuerza. Hay diferentes estructuras. Puede ser que la policía haga una investigación y estos revisen esa información, o puede ser, pero tiene que tener poder de investigación, tiene que poder de auditoría, de citación, tiene que ser un cuerpo independiente y no extrañamente, pero uno de los presidentes de una de las organizaciones de los policías que estuve con él hoy en un programa me dijo que ellos apoyan eso, porque ellos tampoco quieren que sean la propia policía la que pase juicio sobre los errores de los buenos policías, porque la investigación independiente protege a los buenos policías. Claro. Ya que puede eximirlos, pero si hay algo en la agencia en contra de ese policía y le están fabricando evidencia o casos o querellas, y ellos mismos van a investigar esa querella, pues eso no es bueno para el policía. Lo otro que nosotros proponemos es una fiscalía especial, porque el problema aparentemente es que yo no soy abogada criminalista, pero tengo muchos asesores que lo son y me dicen, el problema es que los fiscales no presentan esos casos, no radican esos cargos, porque como ellos trabajan mano a mano con la policía para todos los demás casos ordinarios, ellos se ven como un equipo, la policía y el fiscal. Hay un inbreeding ahí. Entonces es difícil para el fiscal decir, no, hoy policía, ahora yo te voy a acusar a ti cuando tú le estás ayudando en un montón de otras investigaciones. Por lo tanto, se sugiere, y esto se hace a nivel internacional, nosotros lo que estamos haciendo es trayendo ideas de otros lugares que hemos estudiado, que se hagan fiscalías especiales para cuando hay sucesos donde hay un incidente con un oficial envuelto, sea de la policía, sea de corrección o de cualquier agencia de ley y orden. Exacto, cualquier agencia de ley y orden. El tema es fascinante, ¿verdad? Dentro de lo crítico que puede ser en un momento como este, a lo que nosotros aspiramos es a discutirlo con seriedad y sobre todo profundidad y contexto. Los comentarios han estado como siempre en esa dirección. Voy a tener que mirar los comentarios aquí. Sí, los tienes que mirar. En esa Me ha dado curiosidad. Bueno, ahora. te voy a dar el motivo. Yo como ciudadano, volvió a decir Francisco, con permiso de deportación, en una situación similar, estamos en pleno derecho de defender y proteger a la gente inocente. Sí, pero el ciudadano no es lo mismo que el Estado. No es lo mismo que el Estado. El ciudadano puede responder como entienda en ese momento, pero el Estado no. El Estado está obligado a garantizarle derechos a todo el mundo, y a garantizar unos derechos particulares, y no puede excederse en el uso de fuerza contra una persona. Sí, no, y
El peso de la prueba es diferente, Francisco, bien diferente si la usas tú como ciudadano, aunque obviamente tienes una particularidad, etcétera, versus el Estado, es diferente. María Irma dice, el hombre entró armado y lo primero que hizo fue disparar, implica que está dispuesto a usar el arma y lo utilizó, el policía responde a eso. Yo pienso que el policía actuó de la forma que debía, si no hubiese disparado primero, el muchacho sería otro el asunto. María Irma, yo creo que a este punto, yo difiero de la mirada de esa particularidad, y me gustaría que vieras el video completo, y de hecho te saludo, San Germán presente en la casa. Hay un video completo de diferentes ángulos que se puede establecer propiamente. Y yo espero que, igual que yo lo vi 2 o 3 veces, igual que tú me imagino que lo has visto muchas veces, el fiscal lo vea muchas veces más. Y entienda que ahí hay una determinación que no necesariamente la tiene que hacer él. Mire, hay una cosa bien importante en esto. En el trámite del derecho criminal, los fiscales no son los que deciden si hay razón para creer que hubo delito o no. Es un juez, usted le lleva toda la prueba. Exacto. Usted la recopila. Eso es lo que nosotros la queremos. Recopila y se la lleva. Yo quiero que hagan eso el día que, como dice Francisco, un ciudadano utilice un arma de fuego y mate a una persona en su perfecto derecho, según entiende él. Yo quiero que hagan eso, que la persona tenga el derecho de que lo lleven ante un juez y sea el juez el que determine si abusó o no abusó. Porque es que realmente de eso es lo que estamos hablando. El problema es que fue de espalda. Gracias, Gladys. También. Miren, el problema es que fue de espalda. No es que él hizo así y se quedó mirando al que lo mató. No, es que él hizo así, siguió de espaldas. Uno de los grandes problemas que tiene el oficial es que fue de espalda. ¿Dónde estaba la razón para creer de que iba a utilizar el arma de fuego, como dice María? Porque entró disparando. No, porque él no lo vio, lo mató de espalda. Volvemos. Yo creo que hay que seguir insistiendo en este tema. Te agradezco mucho, Marimari, que hayas estado aquí. Ya me excedí por 30 minutos hoy. ¿De verdad? Sí, nos fuimos, pero está bien, porque es que yo creo que... Pero vamos a tener que hablar fuera del aire. Bueno, tenemos que hablar fuera del aire de muchas cosas, pero de verdad te agradezco mucho que estuvieras acá, porque me parece, desde que lo vi ayer, me parece que es un tema que hay que seguir insistiendo, que te agradezco muchísimo que te hayas metido en esa gestión. Todos los que hacemos proyectos por nuestra cuenta estamos pasando las que caen, pero vamos para adelante, independientemente. Yo creo que la ciudadanía debe entender, y yo lo dije esta mañana y lo voy a repetir, y lo he repetido muchas veces, que ustedes son los que tienen que poner el interés para que el país tenga un ejercicio del periodismo contestatario, un ejercicio del periodismo responsable, para que los derechos humanos, los derechos civiles, la capacidad que tiene el Estado de ir contra nosotros o no ir contra nosotros, se divulgue y tengamos una sociedad más democrática. Así es que es importante que insistamos en que estos proyectos sobrevivan a la debacle que vivimos en el país. Puedo disparar las piernas y brazos y desarmarlo. Ese es uno de los comentarios. Me asombra lo mucho que especulan de lo que el muchacho era capaz de. Sí, María, a mí también, pero es parte, y yo no tengo problema con que lo discutamos. O sea, lo bueno de esto es que a mí me gusta que la gente comente independientemente, ¿verdad?, de si estamos de acuerdo o no, porque finalmente llegamos a un consenso, y es que primero, que usted tiene derecho a saber y nosotros tenemos derecho a preguntar. Y yo creo que esas son las cosas que el país tiene que aprender. No coja el informe de novedades. Mañana voy a traer un informe de novedades y se lo voy a enseñar. Como la palabra escrita, muerta de lo que pasó. No. Todo lo que está ahí, usted lo tiene que cuestionar, porque para eso... Pero hay un lenguaje también que ellos pueden utilizar, que no es tan adjudicativo como el que utilizan en esas... Claro. No, si no sabes, ¿por qué entonces eres tan categórico en la nota? Porque, claro, ¿sabes? Ellos deben tener personas allí de comunicaciones. Si de verdad no sabe o todavía no ha hecho la investigación, tienen que ser unas notas mucho más escuetas. No puede decir que el hombre llegó y se dio cuenta de que había un policía allí sentado y le disparó varias veces a ese policía. Ahí es donde está, porque si usted lee el video, y de hecho voy a tratar de bajarlo para ponerlo, si usted ve el video se da cuenta de que no. Primero, que con esa careta yo me cuestiono qué era lo que él veía.
Yo me lo Sí. cuestiono porque era una careta de esa, pero bueno. A todas estas, al muchacho que arrestaron afuera, que lo estaba Sí. esperando supuestamente, Sí. lo que le incautaron fue una pistola de perdigones. De perdigones, sí, todavía no nos han dicho. Así que así de profesionales yo no sé. Exacto, bueno, todas las preguntas están ahí. El tema va a seguir, definitivamente el tema no se va a quedar aquí. Nosotros vamos a insistir en el tema y en otras cosas, pero ahora nos tenemos que ir porque ya nos pasamos por media hora y me van a botar de aquí. Oh my God. Mari, súper gracias porque viniste. Gracias y bueno, a ti, yo espero que no sea gracias la primera vez que sigamos discutiendo este asunto. Y si algún policía de una de las organizaciones nos escuchó, no tengo ningún problema con que hablemos del asunto desde el punto de vista de ustedes, de lo que ustedes plantean puede ser legítima defensa. Para eso sí, recuerden que aquí no venimos a escuchar, aquí venimos a conversar, aquí venimos a confrontar con información. Usted me confronta a mí, yo lo confronto a usted, tenemos una gran discusión en los mejores términos y así le damos información al país. Así que, otra vez, gracias. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Si pasa algo, ustedes saben que yo siempre interrumpo para decirles esto es lo último. Pero por ahora, mañana a las 5 de la tarde, ¿en Qué Palo es Noticia? Gracias. Hasta luego.